Buen día. En el Nuevo Testamento vamos con el libro de Marcos en el capítulo 12, dice los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este le mataron. Y a otros muchos golpearon a unos y mataron a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. Versículo 11. La piedra que desecharon los edificadores, aquí se refería Jesús a algo escrito por los profetas en el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Seguramente que esta parábola la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos visto muchísimas veces, y Jesús está hablando del reino de los cielos, de la herencia que Dios nos está dando, que Dios se la ofreció primero a sus hijos, al pueblo de Israel, y mandó a sus profetas, pero no les creyeron y los apedrearon y los lastimaron y los mataron, incluso a muchos profetas. Entonces luego vino el Hijo de Dios, Jesucristo, y tampoco le creyeron a él y también lo mataron. Entonces aquí dice, entonces pues lo que era para ellos ahora es para nosotros, porque nosotros no somos del pueblo de Israel, pero por la sangre preciosa de Cristo somos coherederos con Jesucristo. Heredamos el cielo, heredamos la eternidad. Jesucristo murió por nosotros. Su sangre nos limpió de todo pecado. Y ahora Él quiere ser el Señor de tu vida, no solamente tu Salvador, también quiere ser el Señor que gobierna tu vida. Versículo 13. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra, o sea, para que lo hicieran caer a ver en qué la embarraba para poderlo juzgar. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, es decir Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen de la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí Jesús nos hace un llamado de atención para que seamos correctos en las cosas que tenemos que pagar. Toda deuda que tengamos tenemos que cubrirla, tenemos que pagarla. Y asimismo estamos llamados a servirle, a compartir lo que Dios nos ha dado. No sé si tú te congregas en alguna iglesia o con las personas más necesitadas que tú compartes. Siempre comparte, da de lo que Dios te da y de lo que Dios ponga en tu corazón, porque Dios no le mete la mano en el bolsillo a alguien si primero no ha metido su mano en el corazón. Versículo 18, la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejase esposa, pero no dejase hijos,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió sin dejar descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esta mujer, ya que los 7 la tuvieron por esposa? Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros erráis mucho. Es decir, aquí Jesús estaba hablando que sí tenemos una resurrección en Cristo Jesús, que definitivamente sí tenemos una resurrección. Lo que pasa es que cuando resucitemos, según esta palabra, no vamos a ser como lo somos ahora, mujeres y hombres, sino vamos a ser ángeles. ¿Se imaginan? Vamos a ser como ángeles. Versículo 28, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos clarísimo que a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas, y con todo el alma y con todo el corazón y con toda, pues. Pero luego dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que este otro mandamiento es semejante. Es semejante, es tan importante. Está en el mismo nivel del primero. Porque nosotros a veces nos quedamos en amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo nos cuesta mucho amarlo. Y es que hay prójimos que son difíciles, yo lo sé. O a veces nosotros mismos somos ese prójimo difícil de amar. Yo lo sé porque también lo he sido. Pero pilas, porque Jesús dijo que es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas como amar a nuestro prójimo. Me encantaría que hiciéramos una reflexión hoy y nos preguntáramos: ¿yo realmente estoy amando a mi prójimo o estoy hablando mal de él? ¿Estoy teniendo envidia de él? ¿Estoy levantando chismes y calumnias sobre él? ¿Qué estoy haciendo con mi prójimo? ¿Le estoy sirviendo o lo estoy ignorando? A veces nos volvemos indolentes, podría llamarse, y cuando alguien nos pide ayuda, volteamos la cara para otro lado. Ayer justamente un hijo de Dios hablaba de esto. Tenemos que abrir nuestros oídos a la necesidad que hay en el mundo. Hay mucha necesidad en el mundo, y Dios está esperando que de lo mismo que Él te da a ti, tú compartas con los necesitados. Versículo 35, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, aquí abre comillas, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena manera. Versículo 35, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el poder del Espíritu Santo, abre comillas, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37, David mismo le llamaba Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana.
Versículo 38. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. En las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pues este versículo es así como un poco controversial y como que cada persona tiene una manera diferente de entenderlo. Yo sinceramente lo entiendo como que, o sea, lo que uno muestra, lo que uno, no es tan importante ir hablando y dando voces de es que yo sí soy hijo de Dios y es que yo sí creo y es que yo sí soy un buen cristiano. Eso no es lo más importante. En realidad lo importante era lo que hacía Jesús: servir, dar buen testimonio. Y a eso estamos llamados, a ser testimonio, molde, modelo y ejemplo de vida en Jesucristo. Versículo 41, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Era como el alfolí, el lugar donde las personas tenían que llevar su diezmo. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, es decir, como unas monedas, algo poquito, muy poquito, de muy poco valor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Te invito a que hoy hagas un tiempo de oración personal con Dios. Pasa tiempo con Él. La única forma de relacionarse con una persona, y Jesús es una persona, es pasando tiempo con esa persona, conociéndolo a través de su palabra, escuchándolo a través de su voz en oración. Escudriña tu corazón y pídele a Jesús que escudriñe tu corazón para que nos muestre si realmente Él nos está gobernando, si nosotros estamos permitiendo que Él gobierne nuestras vidas, que nos muestre qué hay por ahí todavía que no le hemos soltado para su gobierno. Ten un tiempo de oración, de alabanza, de agradecimiento, para que mejores tu relación con el Señor. Un abrazo, bendiciones.